Bien, pues buenas tardes a todos y todas. Bueno, ahora como hay que decirlo correctamente. La verdad es que esto de mi mejor clase me tenía muy intrigado, pero cuando he escuchado al profesor, a Javier Juste, me he dado cuenta de dónde está el quick de la cuestión. La mejor clase es la de mañana. ¿Por qué? Porque si yo hubiese escuchado la conferencia del profesor Juste antes de preparar esta conferencia sobre la administración desleal, probablemente lo hubiera hecho mucho mejor que la conferencia o la charla que les voy a dar. Porque claro, lo que casi hemos planteado es un seminario, porque lo que ahora vamos a hablar de administración desleal es la continuación en el derecho penal de este administrador o de este representante del que nos acaba de hablar Javier, que abusando de esta apariencia que le da el derecho para proteger al tráfico, lesiona a su representado. Esta es la esencia de la administración desleal. Y parte de todo el lío que ha habido en la construcción de la administración desleal es estos alemanes que has citado, Lavant y compañía, cuando construyen la teoría de la representación. Porque en aquella época, al parecer, los penalistas habían más derecho civil y privado que ahora. Entonces, esto se notaba mucho. Bien, pues muchas gracias por la... Esta también es un honor, ¿no? Una responsabilidad, aunque ya me has responsabilizado después de oír a Javier, estoy más tranquilo. Y bueno, he elegido este tema, administración desleal, por dos razones, ¿no? Porque claro, todos comprenderán que el delito de la administración desleal, dentro de lo que llamamos el derecho penal económico, es una figura esencial, es una de las estrellas, o debiera ser una de las estrellas del derecho penal económico, ¿no? Porque sirve para juzgar todos aquellos comportamientos que tienen que ver con lo que decía Brandeis, ¿no? Con el dinero de otros, con gestionar el dinero y los intereses de otros, ¿no? Luego hay incluso una película de Danny DeVito que recoge este título, que si quieren acercarse más criminológicamente a estos aspectos, pues también es muy interesante, ¿no? Y no es tan pesada como leer probablemente el librito de Brandeis de principios del siglo XX. Pero además de ser importante, porque obviamente es un ámbito de la criminalidad económica esencial, claro, la construcción del delito de administración desleal debe hacerse de una técnica muy precisa, ¿no? Porque si no, tendremos constantemente la espada del derecho penal en el cuello de todos los administradores. Y esto es muy peligroso para la profesión, ¿no? Si no construimos técnicamente bien, si la jurisprudencia no desarrolla bien el delito de administración desleal, aquí la gente tendrá miedo de ser administrador, que eso es algo que ya pasó en Francia, tenían una figura que era, y la tienen, el abuso de bienes sociales, que es un delito societario de administración desleal. Pues en los años 90 había una jurisprudencia tan, digamos, incisiva con este delito que había miedo a ser administrador y se planteó una reforma con el fin de clarificarlo, ¿no? Es decir, es un delito que necesita altas dosis de seguridad jurídica en la construcción. Les digo que el 252 del Código Penal no las tiene, porque es infringir excediéndose las facultades del administrador, que tiene uno como administrador. Infringir excediéndose. Esa es la aguda descripción del tipo penal al que ha llegado el legislador. Además, gramaticalmente el 252 está muy mal construido. Infringir excediéndose más dolo más resultado de perjuicio patrimonial. Eso es lo que tenemos. O sea que la seguridad jurídica de los administradores ante el derecho penal tiembla. Pero es que además, y esta es la segunda razón de por qué he elegido este delito, es que la figura de la administración desleal ha tenido muy mala suerte en el ordenamiento español. Porque, digamos que es un niño que ha nacido muy mal. Ha nacido a deshora y ha nacido en una situación que no le favorecía un crecimiento sano y equilibrado. Porque fíjense, la administración desleal nace
en 1995. Los alemanes llevaban ya con la administración desleal 2 siglos, pero nosotros en 1995, donde nace como un delito societario. Y uno dice, bueno, pues este delito societario lógicamente tiene que tener más pena, porque son los administradores más importantes, que administran los patrimonios más relevantes, tiene que tener más pena que un delito patrimonial como la apropiación indebida. La apropiación indebida. Pues no, el legislador del 95 se conoce que se había inspirado en Lewis Carroll y Alicia a través del espejo y nos proponía una inversión, que la administración desleal tenía menos pena que la apropiación indebida. No hubiera pasado nada porque, bueno, la apropiación indebida es una cosa y la administración desleal es otra. Pero justo en estos momentos, cuando nace el niño, la jurisprudencia del Tribunal Supremo hace uno de los descubrimientos más maravillosos del derecho penal. Descubre que en la administración la apropiación indebida, que es un delito que llevaba desde 1848, en realidad hay 2 delitos, la apropiación indebida y la administración desleal. Así, a partir de casos como el de Agencia Trust, el caso Filesa, como estos generaban unas lagunas de punibilidad insoportables, ¿no? Con el viejo Código Penal, con el fin de encontrar una respuesta penal, pues hace este malabarismo jurídico y saca un tipo nuevo dentro de la apropiación indebida, que es la administración desleal. A la par que nace el niño propiamente de administración desleal, el del 295. En un mundo donde, como digo, el mundo de Lewis Carroll, donde la apropiación indebida tiene mucha más pena que la administración desleal. Entonces, claro, con este nacimiento, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que la criatura ha crecido muy mal, ¿no? Porque toda la preocupación de la jurisprudencia y también de la doctrina ha sido justificar este mundo al revés. Justificar por qué una apropiación indebida puede ser más grave que una administración desleal. Al final esto no se llegó a ninguna conclusión. Entonces, en el 2015 se hizo algo muy salomónico. Se dijo, bueno, pues vamos a castigar igual, vamos a poner las mismas penas a la apropiación indebida que en la administración desleal, ¿no? En el 2015 hay una reforma, se deroga el viejo, bueno, no tan viejo, había nacido para el derecho algo de 1995, no era viejo, pero bueno, se deroga el 295, se hace un tipo genérico de administración desleal y a la par, debajo se le pone la apropiación indebida. Pero para, digamos, poner paz en esta polémica de que era más grave la apropiación indebida que la administración desleal, pues una decisión salomónica. Los 2 tienen igual pena. Y además el Tribunal Supremo ha dicho, mira, son delitos homogéneos. Es decir, es igual que acuses por una cosa que otra. Tú acusas por lo que quiera, que tampoco eso tiene mucha importancia. Entonces, ¿qué esto que ha provocado? Pues que realmente este niño que nace en estas circunstancias, ni la jurisprudencia ni la doctrina hayan hecho grandes esfuerzos en desarrollarlo bien. Y tienen una especie de raquitismo endémico. La administración desleal en todo que no acaba por desarrollarse. Pero fijaos, esto, no voy a insistir mucho en este tema porque se ha escrito ya demasiado, ¿no? Pero el Tribunal Supremo dice que una apropiación es más grave que una administración desleal, que en términos de lo que acaba de contar Javier, sería casi tanto decir que la conducta del mancebo, que tiene un bien de la empresa en su poder, posee un bien de la empresa, es más grave que la del factor que abusa de su poder de representación. Esto me parece disparatado. De pensar que una tiene mayor carga de injusto. Pero esto es lo que ha intentado justificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, diciendo que existía distinto bien jurídico, propiedad y patrimonio, como si la propiedad, un daño a la propiedad fuera más grave que un daño al patrimonio, que esto tampoco es algo que los civilistas, ni yo, lo consigo entender por qué, que había un distinto resultado, que era más grave el perjuicio que se causaba
apropiándose del bien que administrándolo deslealmente, lo cual tampoco uno entiende a entender por qué. Y luego también hablaba de un distinto comportamiento. Pero lo voy a dejar aquí porque me estoy entreteniendo demasiado en este punto, que no me parece el más relevante. Porque lo que quiero solucionar un poco en la clase de hoy es ese raquitismo, y darles las bases para que entiendan cuál es el sentido o cuál es la función y el concepto de la administración desleal. Y en esto voy a empezar por una especie de confesión metodológica. Yo cada vez, con esta legislación, al menos en materia penal, de tan baja calidad como la que tenemos actualmente, es decir, que explicar parte especial es una cosa, es un ejercicio penoso, absolutamente, porque uno no encuentra coherencia por ningún sitio. Yo cada vez estoy admirando más a estos autores, a Savigny, a la teoría de los conceptos, de la jurisprudencia de conceptos del principios del siglo XIX, que decían, aquí está la ciencia. Y la ciencia jurídica va a hacer las instituciones. Bueno, ellos lo decían a partir del sano sentimiento del pueblo. Esto suena muy caduco ya, ¿no? No vamos a ser así. Pero la idea de que hay que volver a una cierta jurisprudencia de conceptos, de que el papel de la academia, bueno, también la práctica, es elaborar estas instituciones, hacer un sistema coherente, etc. Yo creo que es una metodología hoy necesaria, porque del derecho positivo y de la interpretación del derecho positivo se extrae muy poco. Entonces, tener las ideas claras conceptualmente es imprescindible para después entender tipos tan malos como el artículo 252. Y es que además el origen de la administración desleal en el siglo XIX está justo ahí, está en el derecho natural. Está en la jurisprudencia de conceptos. Está un momento en el que el derecho civil se está desarrollando, Savigny, Lavant, todos los autores que habéis citado, y en el derecho penal había una figura que era el furtum latino, que era un cajón desastre muy mal definido, ¿no? Entonces, todo el empeño de los autores de comienzo del siglo XIX era hacer un sistema, en el sentido alemán, es decir, coherente, ordenado, puro idealismo alemán, un sistema de delitos patrimoniales coherentes que acompañase a lo que se estaba desarrollando en el derecho civil. Era puramente accesorio, ¿no? Y entonces, me vais a decir ahora, bueno, lo que nos estás vendiendo es un poco el código alemán y los alemanes. Sí y no. No, porque todos estos autores en los conceptos tenían una pretensión de validez universal. Es decir, cuando ellos estaban hablando de vamos a constituir instituciones, no pensaban en las instituciones en Alemania, pensaban que eran instituciones jurídicas que tenían una validez general. O sea que toda esta discusión, aunque es verdad que tiene lugar en un país determinado, desde el comienzo tuvo claramente una pretensión de generalidad. Bien, entonces, claro, ellos lo que observan en relación, algo muy simple, ¿no? Cuando ponen en conexión el hurto, el furtum latino, con estos desarrollos del derecho civil, ven que hay dos situaciones que no les encajan en el hurto. Por un lado, digamos, las que podemos tomar como referente, las del contrato de depósito de bienes. Es decir, aquellas situaciones en donde la persona ya tenía el bien en sus manos y se apropian de él, ¿no? Y este es el origen de la apropiación indebida. Es decir, la apropiación indebida y la administración desleal son hijas del mismo tiempo y del mismo empeño, de crear un sistema de infracciones patrimoniales coherente con todo lo que se estaba haciendo en el derecho civil. Esta es la primera situación. Y luego la segunda, es la que nos ha hablado Javier, pues negocios jurídicos en los cuales había un representante, había una persona que tenía, bueno, representante y otras situaciones. Aquí teníamos a los albaceas, también, ¿no? los tutores, etcétera, personas que tenían la capacidad
jurídica de disponer del patrimonio de otros por negocios jurídicamente válidos, ¿no? En relación a la primera situación, se hace y se construye el delito de apropiación indebida, que es el que incorporamos nosotros desde los primeros códigos penales, y en relación a la segunda situación es en el que se desarrolla en Alemania y en todos los países germanos el delito de administración desleal. Y aquí muy pronto surge una polémica, como siempre, ¿no?, acerca de cuál es la esencia de la administración desleal, ¿no? Fijaos que en estos momentos, y vuelvo a estas pretensiones universales, cuando discuten los alemanes, todavía no tenían un código, ¿eh? Están discutiendo sobre varios modelos de código penal, todos tenían un delito de administración desleal, pero ninguno era el delito que ellos veían. O sea, era de nuevo esto que les hablo de la jurisprudencia de conceptos. Querían averiguar cuál era la institución de la administración desleal. Entonces, uno muy importante, un señor que se llama Binding, saca la teoría del abuso, muy unido al desarrollo de la teoría de las representaciones. Mira, en realidad, la administración desleal nos debe servir para castigar todas las extralimitaciones de aquellos que tienen un poder de representación, ¿eh? Aquí los penalistas aprendíamos en alemán la diferencia entre el dürfen y el können. Es decir, dentro de lo que tienen jurídicamente permitido, que era el dürfen, como pueden ir más allá, van más allá y causan un perjuicio patrimonial. Entonces, en esta visión del delito de administración desleal, no distingue entre el mancebo y el factor ni el gerente. Todos entran dentro de la administración desleal. Y en los manuales, por ejemplo, se puede leer si el dependiente del comercio que hace una rebaja indebida cuando vende unos pantalones está cometiendo un delito de administración desleal. Porque lo que le importaba o lo que importa en esta visión de la administración desleal es esta esfera externa, de la relación y del poder de representar o de hacer negocios jurídicos sobre el patrimonio de otra persona. Hay otros, la segunda posición, dicen no, la esencia está en la idea de fidelidad, un Troya, fidelidad. En realidad lo que estamos aquí castigando es un abuso de una situación en la cual alguien ha depositado la confianza en otro. Es decir, un dato más fáctico que jurídico, la idea de fidelidad. Y así, dicen, vamos a castigar supuestos en el delito de administración desleal que no caben solo desde el punto de vista de la teoría del abuso, ¿no? Y citan dos supuestos principalmente. Uno, el de las omisiones. Y si el factor deja pasar, o el director general deja pasar un negocio muy bueno para la empresa, que lo tiene a punta de caramelo, pero ha preferido que se aproveche de él otra empresa que está al lado, en la cual tiene muchos intereses. Claro, con la teoría primera esto no encajaba, ¿no? El de las omisiones. Y también lo que podemos hacer, los comportamientos del administrador que tienen que ver con la gestión interna del patrimonio. ¿Y si pone a los trabajadores de la empresa a trabajar en su chalet? Que esto es ahora con el delito de malversación, que luego iré, que es una forma de administración desleal, esto lo vamos a ver después. Claro, esto no lo cubre un delito de administración desleal basado en la idea de abuso. Luego, la esencia de la administración desleal es la ruptura de la confianza. Y además así también nos sirve para castigar situaciones de hecho, de representaciones de hecho, donde no exista ningún título válido y simplemente es una situación fáctica, lo que sería en derecho mercantil el administrador de hecho. Fijaos, esto es también importante subrayarlo, que en toda esta época, toda esta construcción, en realidad a lo que aspiraban era lo que ellos llamaban, lo llamaban así los alemanes, un derecho patrimonial total. Querían castigar penalmente todas las infracciones de obligaciones civiles.
Y cuando hablaban aquí del carácter fragmentario del derecho penal, no lo decían como hoy lo decimos, como alabanza, lo decían como una crítica, porque el que no se castigasen penalmente determinadas infracciones les parecían, decían ellos así, lagunas insoportables. Lagunas insoportables. Entonces, claro, estas dos interpretaciones se construyen desde un punto de vista expansivo, ¿no?, del derecho penal. Y claro, además tienen la mala suerte, tras la unificación alemana, vencen los prusianos, es el Código Penal prusiano, la tipificación de la administración desleal la que se queda ahí, pero después el delito que se queda, el delito donde esto se plasma, es en la reforma de 1933, es decir, en plena época nazi. Y que además a los nazis esto de un derecho penal construido sobre la idea de infidelidad, de traición plenamente subjetivo, la cosa que más le gustaba del mundo. Entonces dicen, esta es la quintesencia del derecho penal nacional socialista. Bien, pues pese a que esta era la quintesencia del derecho penal nacional socialista, ese delito de 1933 es el 266 del actual Código Penal alemán, es el mismo. Y lo que ha ocurrido durante todos estos años es un esfuerzo tremendo de la jurisprudencia y de la doctrina por restringir y hacer conforme al principio de legalidad esa figura de la administración desleal. Entonces, tras muchas teorías que les voy a hablar aquí a todos, buenos alemanes, teoría restringida, teoría limitada de la teoría, de todo este tipo de teorías, han llegado a la siguiente concepción, más o menos compartida. 1. Lo que caracteriza al delito de administración desleal es la especial relación que el autor tiene con el patrimonio que administra, que es una relación muy singular. No solo tiene que tener capacidad de disponer, es decir, de hacer negocios jurídicos en nombre de ese patrimonio que administra, sino que, 2, además tiene que tener la obligación de cuidar, salvaguardar el interés patrimonial ajeno. Y 3, que a mí me parece lo más importante, su poder de disposición debe estar dotado de cierta discrecionalidad. Es decir, tiene que tener un margen de maniobra que lo da esta confianza de la que nos hablaba Javier. Es decir, que si una persona le he dado, esto siempre lo pongo en clase, es decir, si aquí hacemos para marcharnos de excursión de fin de curso, si hacemos un botellón, una cervezada, y el dinero que recarguemos hay que llevarlo al banco y encargamos a Menganito que vaya al banco y se queda con él, esto no es una administración desleal. Es como si yo le doy a alguien 200.000 euros para que me compre ese piso que le he dicho. Eso no es una administración desleal porque no existe este margen de maniobra. Entonces, fijaos que con estas 3 características, el autor, como nos gusta a los penalistas llamar, de la administración desleal, es un supergarante del patrimonio que administra. Es decir, es una persona que tiene la obligación de protegerlo y evitar cualquier tipo de peligro, no solo dañarlo, no solo dañarlo. Y esta es la esencia de la administración desleal, la relación entre el autor y el patrimonio, que es muy distinta de la apropiación indebida. Luego vuelvo a esto. Muy distinta de la apropiación indebida. Y a partir de este tipo de relación, la administración desleal tiene 2 comportamientos. 1, el de la teoría del abuso, que es el que recogía muy bien el 295 antiguo del Código Penal, es decir, el hacer negocios jurídicos en nombre del patrimonio, la capacidad para obligarlo, contraer deudas, etcétera, 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 ¿no? Externo. Y 2, el segundo comportamiento, que es lo que llamamos el tipo de infidelidad, que es realizar otra serie de comportamientos que lesionan al patrimonio derivados de ese deber, de esa confianza que hemos puesto en él. Pero observar que esto ya no está indeterminado, sino que todo tiene que ver
con un autor que ya hemos seleccionado muy bien, que no va a ser el dependiente ni el director de una sucursal bancaria, sino que es una persona que tiene una capacidad de gestión relevante sobre el patrimonio que administra. La tercera pata del banco es un perjuicio patrimonial y finalmente, en el tipo subjetivo, el dolo, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Por eso, por si no me da tiempo, pero no sé qué tal voy de tiempo, lo advierto ya, esta reforma de la malversación, poniendo el ánimo de lucro, es una auténtica aberración. Es una aberración porque la administración de caudales públicos no es sino una administración desleal que comete una persona encargada de la gestión de caudales públicos. Entonces, lo que no tiene sentido es, si en el ámbito de, digamos, el derecho penal no de funcionarios públicos, la gestión, el castigo de la mala gestión de caudales públicos no exige el ánimo de lucro, lo que carece absolutamente de sentido es que en la gestión de los caudales públicos, que si por algo tiene sentido hacer un delito específico de administración desleal es por castigarlas más, introduzcamos un elemento restrictivo como es la necesidad de ánimo de lucro. Era mucho mejor, en este sentido, la reforma del 2015, que efectivamente remitía la malversación a los dos delitos, a la apropiación indebida y a la administración desleal, que este engendro que ha salido con la reforma del 2022 y la introducción del ánimo de lucro. Bien, el caso es si nuestro 252 se acopla a este concepto de administración desleal. Y en gran medida sí, O al 90% yo creo que sí. ¿Por qué? Porque efectivamente parte de un tipo muy determinado de autores, los administradores. No dice cualquier tipo de representante, sino que lo vincula a la idea de administrador. Que con esta conceptualización que les acabo de hacer, no es otra cosa el administrador que esta persona que tiene un ámbito de discrecionalidad relevante y que puede hacer negocios jurídicos en nombre de otra persona. Bien, comportamientos típicos. Aquí tenemos el problema, porque es infringir excediendo las facultades de administrador. ¿Cómo interpretamos esto? Está claro que al menos acoge lo que he denominado el tipo de abuso. Es decir, que acoge todos aquellos casos en que contrae negocios jurídicos, obligaciones en nombre del patrimonio que administra. Es decir, los casos que antes estaban en el 295. Todo lo que era el delito societario de administración desleal, sin lugar a duda, se puede encajar en el artículo 252. Pero ¿y el tipo de infidelidad? Es decir, acoge también el comportamiento de las omisiones, el que deja pasar un plazo de prescripción. El administrador que dice, mira, yo esta deuda a este no se la voy a reclamar, por favorecerle, por lo que sea, porque es mi primo, me cae bien. El ámbito interno de la gestión, el que se hacía el chalet, o se llevaba a los trabajadores de su empresa a trabajar en su casa o a trabajar en otra empresa. O cogía un local de la empresa y metía allí a los trabajadores de otra empresa que él tenía sin pagar alquiler. Claro, infringir excediéndose las facultades de administrar acoge todo este tipo de comportamientos. Pues, claro, si acogemos los distintos métodos de interpretación, la verdad es que no nos dan muchas pistas, salvo, a mi juicio, el gramatical. Si uno va a la RAE, al diccionario de la Academia, nos dice que administrar son las dos cosas. Administrar es representar, contraer obligaciones, pero que también administrar es gestionar un patrimonio. Y estos son actos de gestión del patrimonio. Con lo cual, yo creo que sí, que en este punto el artículo 252
es un reflejo bastante exacto de este concepto de administración desleal. Habría cosas que quedarían fuera del tipo penal, pero esto hoy no nos interesaría mucho, ¿no? O no nos preocuparía mucho, porque nos gusta el carácter fragmentario del derecho penal. Es decir, renunciamos a no castigar cosas porque exista mayor seguridad jurídica y hacer interpretaciones restrictivas, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que no nos debe preocupar. Por ejemplo, nos queda fuera el que puedan cometer administración desleal los órganos de supervisión dentro de una empresa. Esto a nosotros no nos preocupa mucho porque no tenemos el Aufsichtsrat, no tenemos el órgano de vigilancia, ¿eh? Entonces, yo creo que hay muy pocos tipos de sociedades entre nosotros donde haya un órgano de vigilancia. No sé si las cooperativas, el Consejo Rector o algo así, tienen unas funciones más de supervisión, pero no tenemos ese tipo de órganos, con lo cual no pasa nada si no están ahí. Tampoco todos los órganos de control interno, los oficiales de cumplimiento, todos estos quedan fuera de este delito. Tienen una obligación de salvaguarda patrimonial, claramente, pero no son administradores en el sentido que dice el Código Penal, que es la primera nota, ¿no? Personas con capacidad para disponer. Entonces, bueno, yo creo que podemos tener un delito de administración desleal, interpretar el delito de administración desleal conforme a este concepto, ¿no?, que yo les hablaba primeramente de administración, de administración desleal. Y que a partir de aquí, dos cosas. ¿Cuáles son sus relaciones con la apropiación indebida? ¿Y cuáles son sus relaciones con la malversación de caudales públicos, ¿no? Yo creo que de lo que acabo de decir se deduce con relativa facilidad que la conducta de la administración desleal, del administrador desleal, merece más pena que la conducta de la apropiación indebida. Es que no tiene que ver nada la figura del administrador cuando ocasiona un perjuicio patrimonial con la figura del depositario que se queda con el bien. Y esto tampoco puede justificarse, como dice el Tribunal Supremo, diciendo no, es que el apropiarse es más que perjudicar patrimonialmente. Esto no, es decir, el concepto de patrimonio, el concepto de perjuicio patrimonial es capaz de medir, de asimilar, de tener en cuenta todo el daño que te puede surgir de una apropiación. Es que es un concepto mucho más amplio. No hay una relación entre ellos de más a menos por ningún sitio. Esto es muy grave porque significa que no entendemos muy bien las relaciones que existen entre los delitos contra la propiedad y los delitos contra el patrimonio, que deberíamos tenerlo claro, pero si decimos que apropiarse puede ser más grave que causar un perjuicio, hay algo ahí que no acabamos, a mi juicio, de entender bien. Entonces, lo que ha hecho el legislador, igualar las penas en esta decisión salomónica, a mi juicio no está bien, no ha sido una buena idea. Y con la malversación, pues ya se lo he apuntado, ¿no? La malversación, yo creo que la reforma del 2015 acertó al remitir las conductas de la malversación a la apropiación indebida y a la administración desleal. En conformidad con lo que les acabo de decir, habría que distinguir también el del delito de malversación, la malversación a administración desleal con más penas que la malversación a apropiación indebida con menos pena. Fíjense, el delito de malversación sirve igual para castigar el caso de los seres que la persona que está encargada de un ropero municipal que un día que toca la banda de música se lleva el dinero a casa. Las dos conductas, poniendo los dos extremos, es decir, una maniobra sofisticada de distracción o apropiación y una maniobra muy simple, caben o pueden caber en el delito de malversación. Con ello no me estoy pronunciando acerca de los seres, sino simplemente para que vean el espectro de conductas que acoge. ¿Por qué? Porque el delito de malversación
y esto es algo que deberíamos ser conscientes, está construido a partir de la teoría de una ruptura de una relación de fidelidad con la administración. Es decir, lo que en realidad hace la jurisprudencia, y este es el concepto, digamos, no oculto, pero el concepto que rige todas las interpretaciones del delito de malversación de caudales públicos, es que lo importante es que tu funcionario ha sido infiel con la administración. Y esa infidelidad borra cuál es el tipo de conducta que ha realizado y cuál es el daño. Porque el eje, esto es derecho penal totalitario, el eje lo pongo en la infidelidad. Y por eso da igual que el legislador cambie el delito de malversación. La jurisprudencia sigue interpretándolo a piñón fijo. Lo que yo digo es el mayor ejemplo de common law que existe en España, porque tenemos un delito que es puramente creación jurisprudencial. Es decir, que haríamos bien reconduciéndolo al ámbito de la apropiación indebida. No sé si dispongo de 2 minutos más, 3 minutos más. Una cuestión más, porque retomo el argumento de la seguridad jurídica. Es decir, aunque hemos intentado hacer una interpretación digamos, racional, razonable del artículo 252, distinguiendo dos conductas donde no las hay, seguimos teniendo un problema de seguridad jurídica. Infringir excediéndose es una descripción muy pobre de una conducta típica. ¿Qué podemos hacer para reducir esta inseguridad jurídica? ¿Qué pueden hacer los destinatarios del delito de administración desleal para reducir esa inseguridad jurídica? Yo creo que en las empresas se está viviendo, por distintas razones, una época de procedimentalización. Tenemos, por un lado, el gobierno corporativo, tenemos la regla de la apreciación empresarial, es decir, la toma de decisiones empresariales cada vez está más regulada internamente dentro de una sociedad. Y esto genera una especie de puerto seguro. Es decir, si yo como administrador, a la hora de, por ejemplo, emprender un negocio de riesgo, es un ámbito que puede ser problemático, me acojo a la hora de dar un préstamo al procedimiento que está descrito en el banco para dar un préstamo mayor a 1 millón de euros, en principio no tengo que temer a que exista administración desleal. Si a la hora de dar retribuciones a altos cargos, que ha sido el gran foco de la administración desleal, soy respetuoso con las normas de gobierno corporativo, llevo el caso a la comisión de retribuciones, se estudia meticulosamente, en principio esto me genera otra vez un puerto seguro en relación al delito de administración desleal. Entonces, yo creo que nos debemos dar cuenta que hay una toma y daca entre las procedimentalizaciones de la vida societaria y la creación de seguridad jurídica. Ahora bien, también les advierto que esto tiene el reverso de la moneda, porque la jurisprudencia, o alguien puede entender, que cualquier violación de este procedimiento interno supone ya una administración desleal, ¿no? Entonces, yo haría el viaje en una dirección, pero no necesariamente en la otra. Es decir, acogerse a los puertos seguros no genera tipicidad dentro de la administración desleal. No acogerse a los puertos seguros, a no ser que sea claramente, materialmente, una infracción de los deberes de administrador, no sería una administración desleal. Pero probablemente es el camino más posible cuando no se ven perspectivas de reforma, y cuando les voy a decir la verdad, tampoco a nadie se le ha ocurrido cómo hacerlo mucho mejor. ¿Por qué? Porque no hay delitos de administración desleal en el mercado que sean más conformes con el principio de taxatividad que el que tenemos. Por ejemplo, los chilenos lo acaban de regular hace un par de años, en una ley de delitos económicos, y es un delito de administración desleal que, de nuevo, sigue siendo más o menos el alemán, que tiene muchos problemas de taxatividad. Bueno, y con esto concluyo. Muchísimas gracias por la atención y espero que hasta una próxima ocasión.